Son las 10 menos 20, este día viernes 17 de junio. Hoy la Argentina recuerda la figura del general Güemes, que fue gobernador de la provincia de Salta y una figura importante en las guerras de la independencia. Hoy se cumplen años de su fallecimiento. Ocurrió un día como hoy, 17 de junio del año 1821, y el lunes se conmemora la figura de Manuel Belgrano. Sí. Así que tenemos mil disculpas. Todavía estoy afectado. Un fin de semana muy largo que ojalá sirva para pensar un poco, ¿no? Que arranca con algo que voy a desarrollar enseguida. Si miramos un poquito para atrás, ¿no? ¿Ustedes recuerdan el acto en Tecnópolis del centenario de YPF, ¿no? Claro. Bueno, Sí, señor. podríamos marcar ese día como el comienzo de una secuencia de turbulencias en muchos planos que de algún modo se conectan y derivan en cosas. Es decir, viste, como decía Sergio Berestein esta mañana, todo es muy dinámico, ¿no? Por lo tanto, las cosas tienen relación unas con otras, y a partir de ese día, por ponerle una rayita, digamos, al comienzo de esta última instancia de la vida pública argentina, pasó de todo, y pasó de todo de manera muy volcánica, ¿verdad? Y a este conjunto de elementos que yo voy a subrayar dentro de 5 o 10 minutos, le falta un elemento que va a ocurrir el lunes, porque a esta secuencia de temas que yo voy a mencionar enseguida, le falta el dato de que el próximo lunes reaparece la señora de Kirchner, en un acto organizado por la CTA, si es que eso sigue estando confirmado. Dicho esto, permítanme un breve repaso de la actualidad de este día viernes, comenzando, como hicimos con Juan temprano, con el estado de cosas en Ucrania. En este momento hay 9 frentes de combate, 9. El más importante sigue ocurriendo en la ciudad de Severodonetsk, convertida ya en una nueva ciudad de Mariupol. Esto es prácticamente arrasada, pero aún resistiendo. Al mismo tiempo, ayer, y Juan se explayó mucho sobre el tema, Francia, Alemania, Italia y Rumania, a través de sus máximos responsables políticos, han apoyado la candidatura inmediata de Ucrania para integrar a la Unión Europea. Y candidatura inmediata quiere decir eso, candidatura inmediata. Hasta que se apruebe la candidatura puede pasar mucho tiempo, ¿no? Así que Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi y el responsable de Rumania han apoyado esta candidatura, que desató obviamente la molestia y el enojo del Kremlin, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, ayer se anunciaron cortes de gas a varias compañías europeas de distribución de gas por parte de la compañía rusa Gazprom, a una compañía francesa, a una compañía eslovaca y a una compañía austríaca. Le han avisado que le van a reducir el suministro de gas. Y lo más importante de todo es el cinismo y la virulencia con la cual habló ayer el canciller de Vladimir Putin, que se llama Sergei Lavrov, un personaje que este resumen detesta, que subrayó ayer ante la BBC de Londres que de ninguna manera Rusia ha invadido Ucrania. Es extraordinario, ¿no?, el grado de cinismo con el que se le habla al mundo. Y al mismo tiempo subrayó que finalmente lo que está pasando es una lucha de Rusia contra los nazis, ¿no? O sea, creerse estas cosas es muy peligroso, ¿no? Porque tiene estas derivaciones tan dramáticas, ¿no es cierto? Argentina sigue prácticamente sin expresarse sobre el asunto, y agregamos un dato que, con independencia de que esto ocurra o no ocurra, son temas que alteran efectivamente el estado de cosas en el mundo. Es decir, yo no recuerdo en muchos años una secuencia de artículos, investigaciones, noticias relacionadas a una eventual guerra entre China y Estados Unidos, ¿no? No sabemos si esto va a ocurrir o no, porque estas cosas tienen desenlaces imprevistos y por ahí no ocurren. Pero el solo hecho de que la prensa internacional esté todos los días
reflejando la perspectiva de que a través del conflicto que hay entre China y Taiwán, esto derive literalmente en una guerra que involucra a gran parte del Pacífico y efectivamente a todo el mar del sur de China y afecta al Japón, a Australia, a Nueva Zelanda, a Corea del Sur, obviamente a Taiwán, ya te pone los pelos de punta y altera un poco el orden mundial, ¿no? Así que a los hechos ocurridos en Ucrania hay que sumarle estas perspectivas que por supuesto generan inquietud, tienen derivaciones políticas, tienen derivaciones económicas, porque todo el mundo se agarra la cabeza, se alteran los precios, la gente ve afectadas sus vidas económicas, su seguridad personal. Así que es un estado del mundo realmente muy, muy, muy complicado, y nosotros tratamos acá todos los días de reflejarlo y de tratar de entender juntos el mundo en el que vivimos. Agregamos a esto que hoy se cumplen 50 años, esto ocurrió el 17 de junio del año 1972, de la irrupción del caso Watergate. Recordamos que el caso Watergate es obviamente para los periodistas de mi generación, es obviamente un antes y un después, ¿no es cierto? Lo que comenzó como una operación de unos tipos que entraron al edificio. Hay un edificio llamado Watergate en la ciudad de Washington, donde estaban las oficinas del Partido Demócrata, ¿no es cierto? Y aparecieron unos tipos que parecían que eran ladrones o que eran no sé qué cosa, y eran finalmente espías, que estaban inspeccionando las oficinas demócratas en la ciudad de Washington, enviados obviamente por el expresidente Nixon, ¿no es cierto? Y a partir de ahí comienza esta alucinante historia de dos periodistas, o tres en rigor de verdad, porque fueron Bob Woodward, Carl Bernstein y el director del Washington Post, el señor Ben Bradley, uno de los más grandes periodistas de la historia del periodismo moderno, los que insistieron e investigaron el caso hasta descubrir la verdadera historia y provocar la caída del presidente Nixon, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy la prensa mundial conmemora este día. Ayer Estados Unidos impuso sanciones a una serie de funcionarios cubanos, que son los que participaron en las condenas a muchos años de prisión de la gente que hace un tiempo protestó en las calles de la ciudad de La Habana. Gente que por protestar en la calle ha recibido entre 5 y prácticamente 20 años de prisión. Así que bajo el argumento de que esta gente ha afectado los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, han sido sancionados en el plano diplomático. Argentina, por supuesto, como de costumbre, sobre estos temas no abre la boca. Ayer, bueno, lo comentamos temprano, una noticia sorprendente, esto no es común. Ayer quebró la compañía Revlon, una compañía francesa muy importante en materia cosmética, es dueña de un montón de marcas, hasta inclusive de esta marca llamada Cutex, que es la marca que se usa para quitar las, ¿cómo se llama? Quita esmalte, Marcelo. El esmalte y las uñas. El esmalte, sí. Bueno, deben 3.300 millones de euros o de dólares. De dólares, efectivamente. Y este domingo hay elecciones en Colombia, una segunda vuelta que se celebra entre el político y ex guerrillero Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá, y este personaje algo populista llamado Rodolfo Hernández, que postula como tema central la lucha contra la corrupción en su país. Al igual que en Chile, en Colombia voló el sistema político en pedazos. Usted sabe que la llegada al poder del presidente Boric en Chile es la derivación de que todo el sistema político chileno de partidos políticos voló en pedazos, ¿no? Sí. Y finalmente resultó presidente una persona que encabezaba protestas estudiantiles. Bueno, algo parecido está pasando en Colombia, porque se derrumbó todo el periodo uribista en Colombia, con la gente muy molesta, obviamente, y han llegado al poder, o llegan a la segunda vuelta, mejor dicho, dos personas, digamos, fuera del sistema político colombiano clásico. Hemos tenido, en lo que va de este año, y estamos recién a mediados de junio, prácticamente 4.000 piquetes en la Argentina. Y muchos de estos piquetes tienen que ver con un proceso
un gran malentendido que la Argentina no puede resolver, como todo, no puede resolver nada, entre grupos que obviamente reciben, grupos políticos, el Polo Obrero en particular, ¿no? Reciben planes de parte del gobierno que ellos distribuyen entre sus asociados, adeptos o integrantes. Y en muchos casos, en el caso en particular del Polo Obrero, le cobran a la gente el 2% de su ingreso, que es muy bajo, son 19.000 o 20.000 pesos por mes, con lo cual juntan una montaña de millones de pesos en el plazo, por ejemplo, de un año. Aún así, el ministro Zabaleta los va a recibir el próximo miércoles, presumo para evitar otro piquete, como el que hubo ayer, de gente que pide subir estos planes de 20, creo que a 100.000 pesos mensuales. Imagínense lo que es el 2% de semejante cantidad de gente que cobra esa plata por mes, ¿no? Claro, es un esquema, Marcelo, de un proyecto político para mantener los piquetes en la calle. Claro, es un proyecto, Willy dice que es un proyecto para mantener los piquetes. Claro. Bueno, sí, obviamente. Bueno, ayer habló la portavoz de la presidencia, suponemos que lo hace, por supuesto, en nombre del presidente Fernández, calificó el tema del avión, que es un tema muy delicado, como una novela periodística. Respecto de la novela periodística, les cuento que hubo declaraciones de la embajada norteamericana en Buenos Aires, manifestando muy diplomáticamente su interés en el asunto, y también habló la embajada de Israel en la Argentina en otros términos, manifestando su preocupación por el asunto. Aunque parezca una diferencia menor entre interés y preocupación, hay claramente un abismo, ¿no es cierto? Los israelíes han dicho que esta gente se dedica al tráfico de armamentos y básicamente a matar gente. Así que veremos cómo sigue, porque este fin de semana el juez deberá resolver, me imagino yo, el estado de la causa, es decir, de qué se acusa a esta gente, quién es finalmente este señor Ghassemi, si es un oficial de estos grupos Quds o un homónimo, el dueño de un avión, socio de una compañía aérea o un instructor de vuelo, o si esto es una operación, como anunció algún portavoz del gobierno también hace horas, toda una operación de la Mossad para perjudicar al gobierno argentino, ¿no es cierto? En cualquier caso, el juez del tema y el fiscal, el juez Villena, va a tener que resolver si acusa a esta gente de algo o no, por ejemplo, de espionaje, ¿no es cierto? Hablaron ayer efectivamente los integrantes de esta preocupación, eventualmente los instructores y los alumnos, y han dicho que no saben qué es lo que les está pasando y no saben de qué se los acusa, y han criticado la actuación de la justicia y del gobierno en este asunto. Bueno, esto tiene una derivación ya bien complicada, que es la controversia que hay alrededor de la designación de la señora Cristina Camaño como embajadora argentina en Israel. Ella fue hasta hace pocos días la jefa de la AFI, fue reemplazada por Agustín Rossi, y hay mucha molestia, tanto en la comunidad judía en la Argentina como en el Estado de Israel, por sus posiciones respecto de el tema Venezuela y obviamente el tema Irán. Acá me preguntan cuántas valijas había en el avión. No tengo idea. La verdad que no tengo idea. Bueno, hola a todos. Bueno, y sus posiciones pro-palestinas. Así que no parece la persona más apropiada, obviamente, para enviar de embajador a Argentina a Israel. Sí. Bueno, ayer el juez Rafecas archivó la causa del gasoducto, siendo que al principio se dijo que era un tema de corrupción. Y como consecuencia de lo cual el gobierno firmó finalmente el pliego para la contratación de Tenaris, o el contrato mejor dicho, para que haga los benditos caños o tubos para traer algún día, obviamente, el gas, ¿no es cierto?, de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires. Y obviamente ayer se hundieron los mercados, Willy ya lo mencionó, casi prácticamente 250 pesos el dólar en el segmento del mercado llamado contado con liquidación. Esto marca obviamente Willy marca una guía, obviamente, ¿no? Sí, así es. Con liqui, cerca de 250 pesos, es un dato muy importante.
El riesgo país argentino por las nubes, solamente superado por Venezuela. Yo te dije, Uri, el otro día que Venezuela tenía 50.000 puntos. No, sí. Había tenido 50.000, ahora tiene 33.000. Nos sigue El Salvador, que es un país manejado por un loco, que tiene 2.400 puntos, y Argentina ayer cierra con 2.200, ¿no? Así que un desastre, porque esto obviamente y hace que la economía argentina sea completamente inviable. Bueno, y finalmente el Banco Central, que no logra quedarse con dólares, perdió 400 millones de dólares en 3 días, solamente ayer perdió 200, y obviamente esto muestra hasta qué punto las pautas de la Argentina con el Fondo Monetario se alejan, ¿no es cierto?, los acuerdos. Bueno, dicho esto, parece mentira que en plazo de apenas 15 a 20 días haya ocurrido todo esto en la Argentina, ¿no? Empezamos con el acto de YPF allí en Tecnópolis, cuando la señora Kirchner volvió a zarandear públicamente al presidente con el tema de la lapicera, y ahí estalla el escándalo, que finalmente no fue tal, con el tema del gasoducto. Claro, la obsesión, Marcelo, la obsesión de Cristina con quién compra dólares. Ha pedido un informe al Banco Central detallado de quiénes son las empresas que han comprado dólares, ¿no? Willy está contando que la señora Kirchner ha pedido un informe al Banco Central sobre quién compra dólares, ¿no es cierto? Bueno, al episodio de Tecnópolis e YPF se le agregó horas después el triste viaje del presidente Fernández a la Cumbre de las Américas, donde terminó haciendo de abogado de regímenes autocráticos o de dictaduras. Bueno, vino después la renuncia del ministro Culfas y su reemplazo por Daniel Scioli. Obviamente que la economía comenzó con turbulencias y con terremotos severos en varios planos. La tasa de inflación de 5 y pico % del mes de mayo, los movimientos en el mercado cambiario, la incapacidad del Banco Central para quedarse con dólares, la falta de gasoil, es decir, pasó de todo en materia económica. Y a esto se le agrega, en un plazo de 15-20 días, el escándalo con el avión venezolano-iraní, que por supuesto solamente ocurre en la Argentina, ¿verdad? A este panorama de turbulencias ocurridos todos juntos en un plazo de 15-20 días, le falta un elemento, que es la aparición de la señora Kirchner, que va a ocurrir el próximo lunes en un acto organizado por la CTA, bueno, encabezada por Hugo Yasky. Yo no tengo idea si va a hablar, supongo que sí. Seguramente si habla hará referencia a alguno de estos temas. A mí personalmente me gustaría que la señora Kirchner ofrezca un punto de vista sobre la política exterior de la Argentina, que está evidentemente diseñada a su gusto, es decir, esta historia de defender a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Rusia, y eventualmente a Irán, es obviamente obra de la señora Kirchner, ¿no es cierto? Así que me parece que ella podría ofrecernos un punto de vista sobre en qué lugar del mundo está hoy la Argentina. En cualquier caso, y agregándole a esta serie de turbulencias el hecho de que ella va a hablar el lunes, me resulta que en los próximos 15 días tendremos seguramente nuevas turbulencias, que sustituirán a estas viejas turbulencias, y seguiremos así de turbulencia en turbulencia, de terremoto en terremoto, hasta que la política resuelva ponerse finalmente los pantalones largos.